Cuando emigré a la capital para un mejor futuro, me retiré del pueblo dejando un pendiente, una curiosidad que compartía con mis amigos más cercanos del colegio. Cada uno de ellos también se fueron del pueblo, pero aún tengo una fluida comunicación con ellos, a pesar de lo distanciados que vivimos uno del otro. Les contaré. En mi pueblo había una leyenda que se pasaba de boca en boca. En general, era solo una leyenda local que no podrías escuchar en otros lugares, aparte de pueblos vecinos y por supuesto mi propio pueblo. La leyenda decía que cada 127 años, en la zona del parque principal del pueblo, se podían ver sombras extrañas andar sin explicación alguna, y que muchas veces llegó a desaparecer gente en esas fechas. Esas sombras ya eran parte de las leyendas de antiguos indígenas que vivieron en los años anteriores a la conquista y que se supone dejaron como advertencia no ir a dicha zona en las noches del año aniversario. La realidad es que no había mucha información al respecto. Un día decidí matar esa fuerte curiosidad e ir al lugar y ver por mí mismo esas sombras, pero no quería regresar solo. Así que organicé un reencuentro con mis amigos de promoción y regresar al lugar que nos vio nacer. Todos accedieron a mi propuesta. Al parecer, la misma fuerte curiosidad era compartida por los demás. Habían pasado 127 años desde el último registro de avistamiento de las sombras. Entonces, ¿lo haremos?, me preguntó Alexa al ver que estábamos decididos a ir. Mi grupo de amigos consistía en 5 personas, entre ellas Alexa. Los demás eran José, mayor que yo por 2 años, era como un hermano para mí. Julián y Carlos, quienes eran pareja desde la secundaria, nos llevábamos bien desde la primaria y teníamos la misma edad. Mis amigos y yo lo teníamos planeado. Solo era ir, mirar y después visitar a nuestras familias. La razón de esto es un poco compleja. Antes, cuando todavía éramos niños, podíamos creer en la leyenda con toda seguridad. Incluso investigamos sobre las personas desaparecidas y sobre los relatos de los antiguos indígenas de la zona. Fue un pasatiempo que tuvimos por meses en primaria y secundaria, mas ahora ya no era lo mismo. Tal vez se daba el hecho de que hemos madurado, pero este era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Lo único que me motiva a seguir, y creo que a mis amigos también, es el morbo de saber qué pasa en ese lugar. Algo que ocurre cada 127 años, eso era más de lo que alguno de nosotros vivirá algún día, y yo no pensaba perder la oportunidad. Antes de salir de viaje, dentro de mí me di cuenta de que esto no tenía sentido, pero para Luis era algo que pasaría sin importar qué. Además, llegaremos justo para el aniversario. ¿Acaso tienes miedo, Alexa?, le pregunté de forma burlona. Claro que no. Vamos, también era un pendiente ir a ver ese lugar del que tanto hablaban mis abuelos. Su respuesta fue sólida. No mostraba signos de estar mintiendo en lo más mínimo. Yo iba a ir sin importar qué, aunque sabía que no sería lo mismo sin mis amigos. Después de un largo viaje y conversaciones triviales, llegamos de frente al parque de noche. Después iríamos a ver a la familia. Eran las 10 de la noche. ¿Tienen todo listo, chicos?, nos pregunta Carlos. Por supuesto, linternas, refrigerios, 3 cámaras y demás cosas. Todo estaba en su lugar repartido entre nuestras mochilas. Ya instalados en el parque, agazapados, nos preguntamos qué sucedería. ¿Creen que encontremos algo?, preguntó Luis. Probablemente,
La leyenda es tan famosa por algo, ¿no crees?, aseguraba Carlos. Llegó a las 11:30 de la noche y no sucedía nada fuera de lo normal. Pero el frío en ese lugar se intensificó más. Era un frío casi helado que nos hacía rechinar los dientes. A todos nos pareció raro, ya que era verano. El Parque de la Calamidad. Un nombre un tanto extraño para un parque, pero al mismo tiempo un presagio de lo que podría ocurrir. Bueno, ya va a ser medianoche. ¿Creen que vaya a pasar?, les pregunté a todos en el grupo mientras esperábamos que se hiciera más tarde. Habíamos prometido quedarnos hasta las 3 de la mañana, por lo que todavía quedaba tiempo. El parque a estas horas era tétrico, no había nadie, probablemente por las leyendas o simplemente porque era muy tarde. La verdad es que no dejaba de ser curioso. Un segundo después de hacer la pregunta, escuché una voz desconocida que me estremeció con solo escucharla. Me quedé inmóvil. Algo extraño me había hablado. Chicos, me volteé a verlos y también al parque. No había nadie más aparte de nosotros y la inmutable oscuridad del parque. ¿Escucharon esa voz?, le pregunté. ¿Cuál voz? La voz que había escuchado antes volvió a escucharse y decía: llegan más. Algo extraño estaba ocurriendo. A pesar de todos los planes que hicimos de niños, ahora que recuerdo, ninguno de ellos hablaba sobre cómo actuar frente a un posible peligro. Tal vez por reacción natural, solté un grito hacia mis amigos. Chicos, ¿qué sucede?, me preguntó Alexa. No irás a tratar de asustarme con tus gritos, ¿no? Estuve a punto de pasarles la voz, pero fue interrumpido por un dolor intenso en mi cuerpo que evitó que hablara. En ese momento, Luis notó algo. Miren, Luis apuntó, no al parque, sino a un edificio destruido al lado de este. Era una sombra. Al poco rato, todos pudimos divisar varias sombras en casi todo el parque. Eran sombras muy alargadas que reflejaban en el suelo, y otras inmensas que se podían ver en las construcciones abandonadas alrededor del parque. No había ninguna luz que pudiese hacer unas sombras de ese tamaño, ni nada que tuviera esa forma, nada que fuera de este mundo por lo menos. Cuando de pronto el cielo se puso más oscuro que el negro, y el parque se sumió en una penumbra espantosa. Cuando me di cuenta, ninguno de mis amigos estaba. Solo podía ver sombras a mi alrededor y podía escuchar varios lamentos a la vez. Eran lamentos desgarradores, como pidiendo auxilio. El dolor que sentí al principio se hizo más fuerte. Venía desde la boca del estómago. No podía aguantar. Sentía desmayarme. De repente, sentí una mano posarse sobre mi hombro y escuché un susurro en mi oído que decía: uno más que se queda. Como verán, regresé a mi pueblo, quedándome para siempre siendo parte de esta leyenda.